45. Ayer veíamos el perfil de egreso, los dominios que deben ser considerados. Y voy a compartir. Vamos a referirnos al modelo curricular, ¿no? Cómo es que está pensado y que es una consideración importante cuando elaboramos el sílabo. Aquí está. Voy a proyectar. Listo. Entonces, vamos a compartir. Cuando nosotros trabajamos en la elaboración del sílabo, vamos clarificando, en primer lugar, cuál es este modelo curricular que el programa, el diseño curricular básico nos plantea. Y hay que comprenderlo en toda su dimensión, ¿no? Ayer veíamos el perfil de egreso y cómo había una articulación entre las competencias, las capacidades y ese enfoque, ¿no?, que sustenta nuestro currículo de formación inicial docente. Entonces, uno de los componentes importantes en el modelo curricular son los fundamentos curriculares, que nosotros conocemos en el marco de los fundamentos epistemológicos, ¿no?, como son el pensamiento complejo, ¿no?, como es la interdisciplinariedad, el diálogo de saberes, así como los fundamentos pedagógicos, ¿no? Es decir, es un currículo basado en competencias, es una propuesta que utiliza experiencias reales como punto de partida del conocimiento, aprendizaje situado, y que también utiliza el enfoque crítico reflexivo, ¿no? Todos estos enfoques nosotros ya los conocemos y sabemos que de una u otra manera siempre hemos estado vinculados a la generación de procesos complejos, ¿no? Sin embargo, es bueno hacer una reflexión crítica también del cómo se ha venido implementando, ¿no? Y otro fundamento importante y novedoso, ahí sí encontramos diversas necesidad de cambiar, de retroalimentar algunas orientaciones de la evaluación formativa. ¿Cómo es la evaluación formativa? Inclusive hay una norma planteada ya para evaluación que sigue revisándose desde el ministerio y nos siguen brindando las orientaciones para poderlo aterrizar realmente al enfoque, ¿no? Finalmente, esa es la investigación formativa, que justamente nos invita a que en estos escenarios reales, ¿no?, auténticos de aprendizaje, los estudiantes puedan reflexionar, comprender, analizar la realidad y llegar a un nivel propositivo, ¿no? No solo para la búsqueda de soluciones, sino para la mejora continua, ¿no? En este programa también vamos a encontrar muy bien explicado el criterio de la flexibilidad que tiene nuestro currículo y además comprender estos componentes curriculares que nos plantea, ¿no? Los componentes curriculares están referidos a la formación general, la formación específica y la formación en práctica e investigación, ¿no? Es muy importante que veamos las precisiones sobre cada uno de ellos, ¿no? Y vemos también la progresión formativa, ¿no?, de estos componentes que se va de una base más amplia hacia una menos cargada de curso de formación general y ampliándose más bien la formación específica del primero al quinto año de la formación. Y de manera transversal, que consideramos es una fortaleza muy importante, la formación en la práctica y la investigación, ¿no?, como el escenario, digamos, donde ocurren todos los aprendizajes. Los tres componentes van a permitir articular las acciones formativas y sobre todo
con esta posibilidad que tenemos de proponer, ¿no?, desde nuestra propuesta educativa, propuesta curricular, desde las necesidades reales de aprendizaje, las demandas, ¿no?, formativas que tiene la región y nuestra propia institución para responder, ¿no?, a ese perfil de egreso, es muy claro, ¿no? Podemos nosotros realmente darle este sello característico a la formación de nuestros estudiantes. Y eso es muy importante, ¿no? Y por ello también tenemos una gran responsabilidad de poder enriquecer lo que el diseño curricular nos propone. En el componente de formación general, como podemos ver en todos los diseños, hay una reflexión crítica profunda, ¿no?, de la realidad y de todos los elementos que la conforman, ¿no? Todos estos factores asociados dentro de un diálogo de saberes que permite comprender las diversas formas del conocimiento del mundo y también la generación de este conocimiento, ¿no? La valoración de la diversidad, del enfoque intercultural, están presentes aquí y, como señala también nuestro Proyecto Educativo Nacional al 2036, permite promover el desarrollo de la ciudadanía plena, ¿no? Es decir, en esta convivencia dialógica podemos nosotros generar y garantizar las mejores condiciones para que los estudiantes participen activamente y construyan una visión clara con sus estudiantes también de lo que significa ser sujetos de derechos, ¿no? Y también responsables de una serie de deberes que se conjugan con cada uno de nuestros derechos, ¿no? Sabemos que el hecho educativo tiene una perspectiva histórica fundamental que va marcando también hitos de avances o retrocesos. Entonces el estudiante en la formación general va justamente a entender estos procesos y a poderse colocar en una postura de opinión informada, bien sustentada, para mirar de cara al futuro desde el análisis crítico con un fundamento teórico profundo, actualizado, ¿no? De manera que pueda realmente sustentar cualquiera de las propuestas que plantee en los otros cursos, en los otros componentes, como por ejemplo en la formación específica o en la práctica y la investigación. Cuando hablamos de la formación en la práctica y la investigación, estamos hablando de un componente que se organiza a través de los módulos. La práctica y la investigación está considerada como un módulo, ¿no? Más adelante vemos que la diferencia que existe entre un curso, un módulo, etc. Entonces, ese componente va a integrar muchos saberes para el desarrollo de las competencias, ¿no? Y justamente lo interesante es que desde su construcción curricular, la práctica y la investigación están articuladas, no solo como una aspiración, sino como un hecho tácito desde su propio diseño, ¿no? Y esto es muy importante, estas habilidades investigativas que los estudiantes requieren ir construyendo paulatinamente en armonía con los saberes que van adquiriendo también en los escenarios de sus prácticas, ¿no? Van pasando de la observación, la indagación, el registro, hasta llegar a la sistematización de propuestas, ¿no? Y el componente de formación específica, que cuando nos asignan una carga académica nos ubica ya en ese trabajo de la especialidad, ¿no? Una reflexión también profunda, una serie de oportunidades respecto a estas demandas, ¿no?, que requerimos para el ejercicio profesional en la especialidad, ¿no? Como por ejemplo el proceso de aprendizaje, de enseñanza, el conocimiento de los estudiantes, los procesos didácticos, en distintos contextos socioculturales, que es algo muy importante en este currículo, ¿no? También los aprendizajes que van logrando en este componente los estudiantes, los aterriza a la gestión no solo, digamos, de sesiones o de unidades didácticas, sino a todo el proceso de la gestión, a todos los procesos de la gestión curricular, ¿no? Basándonos siempre en el acercamiento sistemático de la realidad.
Entonces, cuando nosotros elaboramos un sílabo y lo socializamos con nuestros estudiantes, justamente analizamos cuál es el aporte que tiene cada uno de los cursos, de los módulos, y cuál es la naturaleza de este tipo de trabajo que vamos a iniciar, ¿no? En la formación específica también se requiere pues este dominio, ¿no?, de aspectos disciplinares, ¿no?, didácticos, que van a articular una serie de estrategias que deben ser debidamente seleccionadas, ¿no?, para articularlas en el trabajo ya con los niños, con las niñas, con los adolescentes, con los que ellos van a realizar su práctica preprofesional, los espacios donde van a trabajar, ¿no? Tomando siempre en cuenta, y más aún en estos escenarios, cuál es el rol que vamos a eh, incorporar o incluir o retomar en muchos casos con las familias y otros actores educativos, ¿no? Entonces, es muy importante tener espacios como equipos de docentes formadores para poder analizar y dialogar acerca de estos elementos del modelo curricular de nuestros diseños, ¿no? También es importante, por ejemplo, recordar que tenemos un perfil de egreso con un mapa curricular que nos plantea competencias de nivel 1 hasta determinado, hasta el quinto ciclo, ¿no? Entonces, es muy importante esto porque también nos va a permitir entender mejor los estándares, ¿no?, los niveles de desarrollo, las descripciones del nivel de desarrollo de las competencias esperados en los diferentes ciclos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hasta el quinto ciclo estas competencias ya están mapeadas y por lo tanto tenemos que ingresar desde el curso o el módulo que nos toca trabajar a la comprensión de estas competencias, ¿no? Está realmente estructurado en una lógica que si vamos eh, revisando, realmente permite un trabajo articulado, ¿no? Y uno de ellos es, por ejemplo, el proyecto integrador, ¿no? Hoy vamos a revisar sobre todo, como habíamos conversado el día de ayer, respecto a esta construcción del sílabo y los elementos que habíamos mencionado, ¿no? Estando todavía en proceso de construcción, las precisiones que nos alcanzarán ya sobre evaluación, que complementan la norma vigente, ¿no? Y decíamos que este currículo y este sílabo va a permitir plasmar en el propio documento el proyecto integrador, ¿no?, que tiene ciertas características y que permiten el trabajo colaborativo, optimizar los tiempos, los recursos, ¿no?, los productos o tareas, evidencias, trabajos que tienen las estudiantes, ¿no? El proyecto integrador se caracteriza porque es teórico y práctico, ¿no? Se nutre de esta interdisciplinariedad de los cursos y es práctico porque ocurre justamente en estos escenarios desde la práctica y la investigación en cada una de sus etapas, ¿no?, en cada uno de los procesos que siguen los estudiantes de menos a más siempre en la complejidad. ¿Cuál es el propósito de un proyecto integrador? ¿No? Es generar diversas oportunidades donde se articulan los cursos, se articula el desarrollo de las competencias en espacios comunes de análisis, de discusión o de acción, ¿no? Es decir, se conforman, como lo señala el documento, comunidades de aprendizaje. Y aquí una de las exigencias y uno de los grandes retos que enfrentamos es aprender o fortalecer el trabajo colaborativo a nivel de los docentes formadores, ¿no? Generando una dinámica un poco diferente a lo que podíamos pensar que planteaba el diseño curricular, ¿no? Sino que tenemos que armonizar acciones para poder planificar también en equipo, ¿no? El proyecto integrador se va a centrar en estas competencias, en estas capacidades, ¿no?, que se van a combinar de manera articulada para poder llevar a la práctica el
camino, el resultado, las evidencias, las experiencias que todos los cursos plantean, ¿no? Si todos estamos entendiendo que en cada curso o módulo el pensamiento complejo, ¿no? Es una demanda requerida, entonces también en el proyecto integrador esto se hace visible, ¿no? Como también cuando decimos que partimos de situaciones de aprendizaje auténticas, reales, situadas, entonces esta convicción se visibiliza muy bien en los proyectos integradores porque nace de estos espacios o surgen estos espacios reales de experiencia, ¿no? Incluye también la, la buena comunicación que se requiere entre los docentes y los estudiantes para poder generar este abordaje interdisciplinario, ¿no? Hay mucha colaboración, mucha escucha, mucho intercambio en el proyecto integrador. Y también las estudiantes o los estudiantes lo asumen así, ¿no? Que, digamos, hay una interdependencia de muchos de los aspectos de distintos cursos que le van a permitir llevar adelante su proyecto integrador. Por ejemplo, ayer un docente nos comentaba que tenían previsto un proyecto integrador referido al área de comunicación, a partir de un diagnóstico, ¿no? De un acercamiento que habían realizado de las necesidades reales de aprendizaje y expectativas también de los estudiantes, ¿no? Porque si no, no es un proyecto. Si nosotros ya decidimos todo lo que van a realizar los estudiantes, no es su proyecto, ¿no? El proyecto también, el aprendizaje por proyectos nace de esta reflexión con los estudiantes y de estas interrogantes o expectativas que ellos plantean frente a las situaciones que han podido observar o las que les son cercanas, ¿no? Del contexto educativo para poder generar esa significatividad lógica, psicológica que se requiere, ¿no? Generalmente, bueno, el diseño nos plantea proyectos integradores para 2 ciclos, es decir, anuales, ¿no? Desde la experiencia que nosotros hemos podido tener, los proyectos integradores inicialmente los trabajamos en un ciclo, luego lo extendimos al año, en este año todos los años de formación tienen un proyecto integrador, pero ha ido, digamos, construyéndose con las propias estudiantes, con la claridad de los propósitos que sí están planteados para los cursos y para el módulo de práctica, ¿no? Hay una incidencia muy fuerte en la participación del estudiante, ¿no? En esta problematización, en esta propuesta, ¿no? De cuál podría ser realmente la expectativa que tengan los estudiantes respecto a lo que se está planteando, ¿no? Y eso también hace que el estudiante se comprometa más y también aprenda a trabajar con otros, ¿no? De manera más armoniosa y también que mejore sus sistemas de comunicación para poder articular trabajos, tareas, ¿no? Reuniones, de coordinación, debates, etc. Entonces el estudiante es una protagonista o el estudiante realmente es un eje fundamental, central del proyecto integrador, ¿no? En general, los proyectos están naciendo de estas experiencias desde la práctica, la investigación u otros escenarios que resultan significativos, que resultan importantes y que los estudiantes también lo reconocen como importante y valioso, ¿no? Desde nuestra experiencia lo trabajamos a partir de los hallazgos y las expectativas de los estudiantes desde la práctica y la investigación. La evaluación es armoniosa en el sentido de que permite tranquilamente este enfoque formativo, lo favorece, se utilizan muchas vías como lo señala la norma de evaluación, desde la auto, la la heteroevaluación, y siempre de una manera muy clara desde el inicio, ¿no? Eso también genera que el estudiante comprenda y se comprometa, como decíamos, el sílabo es un instrumento pues donde el estudiante puede hacer el seguimiento, ¿no? De estos aprendizajes esperados, de los niveles esperados, de las actividades, y cuál es la actuación que va teniendo desde su propia autoevaluación o la de sus pares o grupos
respecto al propósito planteado, ¿no? Es muy importante esto porque no nos quedamos en una heteroevaluación en la que de repente también podemos estar pensando que es el profesor el que define solo cuánto ha logrado el estudiante. También el estudiante, con instrumentos pertinentes, es capaz de identificar sus fortalezas, sus aspectos de mejora, sus desafíos, ¿no? Sus debilidades, y aquello que todavía no está asumiendo en su proceso de aprendizaje, ¿no? Más aún en estos entornos, el aprendizaje autónomo, por ejemplo, es un reto muy grande, ¿no? Que el estudiante asuma y no se quede solo con los momentos de trabajo sincrónico, sino que también aprenda a trabajar en actividades a distancia con diversos recursos que tenga o que se le brindan para poder seguir estudiando y aprendiendo, ¿no? Lo interesante del proyecto integrador es que al partir de una situación problemática genera una lluvia de interrogantes, ¿no? Como decíamos, incluso nos interpelamos de cómo venimos interviniendo en la experiencia educativa y cómo estas preguntas se van convirtiendo en posibles problemas de investigación, así como posibilidades también de pensar y repensar nuevas formas de abordar los diversos problemas o situaciones significativas en el campo de la educación, ¿no? Sobre todo en los aprendizajes, con la centralidad en los aprendizajes. Ahora, también es importante comprender que el proyecto va a utilizar diversos tipos de insumos, ¿no? Es decir, con un mismo material, con un mismo grupo de instrumentos o de experiencias, vamos a poder visibilizar las competencias en diversos cursos. Yo creo que ese es el mayor aporte del proyecto integrador, ¿no? Y dos, va a favorecer el trabajo colegiado, tanto de docentes como también de los estudiantes que se involucran en un trabajo más sostenible, ¿no? O sea, llevar un proyecto durante un año y pasar todas estas etapas que requiere el proyecto, desde la idea inicial que da origen al proyecto hasta la sistematización de una experiencia, toma tiempo. Entonces, un año resulta un tiempo bastante prudente, bastante interesante para los estudiantes. De la experiencia obtenida, los estudiantes valoran mucho el hecho de que el proyecto se trabaja con tiempos para trabajar de manera articulada las competencias, las capacidades, ¿no? Y las oportunidades de innovación constante que hacemos con los estudiantes. Sí, esto es importante también que en el proyecto integrador vamos a encontrar una gran oportunidad de lanzarnos, animarnos, ¿no? A desarrollar otras estrategias, ¿no? Otro tipo de metodología que, por ejemplo, en el programa de fortalecimiento docente que tuvimos en el año 2019, del cual participamos justamente convocado por DIFOIT, en este programa de fortalecimiento pudimos reafirmar y descubrir nuevas formas de abordaje, ¿no? Nuevas maneras de intervenir y poder también reaprender, ¿no? De construir para construir una nueva mirada a la metodología a emplear. El aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en la investigación, los estudios de casos, que podemos haberlos estado utilizando, definitivamente que sí, pero que nos invitan ahora desde los proyectos integrados a poder, o integradores, a poder contextualizar mucho más. Es una gran fuente de información el proyecto integrador. Una vez que se inicia esta experiencia, las estudiantes desarrollan muchísimo sus habilidades comunicativas, orales, escritas, ¿no? Su capacidad de también asumir responsabilidades, ¿no? De evaluar su avance,
genera también procesos metacognitivos bastante interesantes, ¿no? El cómo han aprendido o vienen aprendiendo a organizar información. Incluso los propios docentes formadores también nos vamos encontrando cada vez con nuevos desafíos, y más aún ahora con el manejo de herramientas tecnológicas para aprender a seguir aprendiendo, ¿no? A aprender de manera continua, sin perder de vista el propósito fundamental, ¿no? Que es el desarrollo de este docente, ¿no? Identificado con su labor, comprometido con su proceso formativo, que siempre está buscando con su mejor esfuerzo, con su mejor empeño, la excelencia, ¿no? Ahora, nuestro diseño también nos pueden asignar una carga académica de cursos o de módulos. Entonces tenemos que definir claramente, revisar nuestro material, leer nuestro diseño cuando estamos hablando de un curso, ¿no? El curso, como señala el documento, está destinado al desarrollo de competencias del perfil de egreso, igual que en el módulo, ¿no? Propone situaciones complejas para promover desempeños específicos de este perfil. Y además moviliza a través de lo que ya hemos mencionado la aproximación al nuevo conocimiento, pero de la mano con una reflexión crítica. Entonces genera espacios de reflexión, pero en torno a un conocimiento teórico, profundo, científico, ¿no? Teorías, marcos conceptuales, los marcos metodológicos, todo aquello que nos permita construir, ¿no? Eh, una integración de saberes y una toma de conciencia de cómo toda intervención debe estar sustentada, ¿no? Incluso una opinión, la construcción de una opinión bien informada frente a contextos tan diversos que constituyen una riqueza para nosotros, esta gran diversidad que tiene nuestro país, nuestras regiones, nuestras localidades, nuestra realidad, ¿no? Entonces, esta visión capaz de valorar todo tipo de experiencia o de identidades culturales o de dinámicas sociales en un entendimiento bien fundamentado y desde diferentes ópticas, ¿no? No solo ver de una manera o de otra, sino tener todo el abanico de posturas, de opiniones, de saberes y aprender de ello, ¿no? Entonces el curso se constituye en un espacio bien interesante de reflexión, de análisis, y donde hoy en día estos espacios de, por ejemplo, participar en eventos, reuniones, conversatorios, en diferentes latitudes del mundo, ¿no? Nos enriquece profundamente para desarrollar un curso, ¿no? Entonces la reflexión crítica, el análisis es, digamos, importantísimo para que el estudiante luego pueda argumentar estas posturas, ¿no? Y poder aportar también a la construcción de nuevo conocimiento. En cambio, en el módulo, digamos, hay una progresión de determinadas competencias, capacidades, ¿no? Que se van a dar de forma progresiva en contextos que nosotros ya tenemos seleccionados, ¿no? Por ejemplo, en la práctica hay una lógica de trabajo, de cuáles van a ser esos escenarios, ese nivel de inmersión, cuál es el tipo de experiencia que va a trabajar en momentos distintos, diferenciados, la estudiante de su formación, ¿no? Va a pasar una observación, una ayudantía, ¿no? Que combina esta experiencia, por ejemplo, con un registro sistemático de lo que observa, luego la interacción con los actores, con la realidad educativa, de una manera pauteada, pero que va llevando al estudiante a una autonomía, ¿no? El trabajo cercano, muy cercano a la realidad, realmente favorece estos espacios, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestra experiencia de educación inicial,
tenemos toda una secuencia en el itinerario formativo y seleccionamos con bastante cuidado, de la mano con nuestros aliados estratégicos, nuestra red de aliados, ¿no? Donde instituciones, programas y todo tipo de programas también pensados y que desarrollen una labor magnífica para la primera infancia, son espacios de aprendizaje para nuestros estudiantes en los módulos, ¿no? Y además impulsan mucho el trabajo colaborativo en equipo, ¿no? Permiten también situar cada vez más estas experiencias que los estudiantes van adquiriendo. Entonces, en el módulo están como que muy bien pauteados estos momentos, ¿no? En el que se va construyendo el avance a las competencias, ¿no? Obviamente, de la mano con el sustento teórico, metodológico, ¿no? Y epistemológico que generan también los cursos, ¿no? No son dos espacios separados, sino complementarios, se complementan y se complementan muy bien, ¿no? Entonces, lo que vemos es que en nuestro diseño curricular podemos identificar algunos criterios que comparten y en los que se diferencian los módulos y los cursos, ¿no? Ambos pueden generar esta experiencia teórico-práctica muy bien, se armonizan muy bien, y también tiene que ver con, digamos, experiencias un poco más diferenciadas a nivel de la ruta que siguen, ¿no? Por ejemplo, en el módulo se sistematiza desde la práctica a partir de esa teoría que ha trabajado en sus cursos, ¿no? Y en el curso, o sea, se promueve la identificación de estas situaciones, de contextos significativos de aprendizaje, donde se van a integrar estos saberes, ¿no? En realidad son dos formas interesantes porque una no excluye a la otra, ¿no? Al contrario. Y eso también el estudiante lo va entendiendo cuando hace sus evaluaciones, cuando trabaja en cada uno de sus cursos o módulos, reconoce el soporte que le brindan los cursos y las oportunidades que brindan los módulos, ¿no? Es una congruencia muy interesante y también los docentes formadores lo abordan de esta manera, ¿no? Entonces hay mucha coordinación y colaboración también entre los equipos de formadores según las especialidades, ¿no? Y las fortalezas que podemos tener en la institución. En todos los casos, la enseñanza situada, en ambos casos se da y se desarrolla, asumiendo también la reflexión, pero un rol, ¿no? Esto que vamos planteando, pueden ser en situaciones simuladas, situaciones reales, etcétera, a partir de la experiencia de contacto con la realidad, pero que permite una continua aplicación de esto que comprendo teóricamente, que he revisado, que he estudiado, que he analizado, en experiencias de contextos reales o situaciones que también, por ejemplo, de estudios de casos podemos trabajar, ¿no? Las experiencias en el módulo, bueno, sí toman un poco más de tiempo, como decimos, un año es una buena experiencia para cuando trabajamos proyectos integradores, por ejemplo, que se trabajan desde la práctica y le permite también pautear mejor los avances, ¿no? Las progresiones que requiere el abordaje del proyecto integrador, por ejemplo, desde la práctica, ¿no? Si bien es cierto que surge de ahí, pero todos los cursos alimentan, trabajan y favorecen el aprendizaje de los estudiantes. También en ambos casos ocurre el trabajo que hay que asegurar, el trabajo individual del estudiante colaborativo y también el trabajo, por ejemplo, en pares, ¿no? O autónomo. También respecto a los contenidos, ¿no? Como ya se ha señalado, hay, digamos, una mirada integradora, no es, no es tan complicado el hecho de que los tiempos son muy breves, ¿no? Este diseño, entre las bondades que tiene,
es que ya no es tan atomizado, no es atomizado como el anterior. El DCB en el 2010 tenía muchísimos cursos, un estudiante podía llegar a tener 10, 11 cursos realmente, o áreas, como se denominaban, de 2 horas, ¿no? Tiempos muy breves y que en realidad dificultaban este trabajo articulado. Igual nosotros lo trabajábamos desde proyectos integradores, sin embargo, este diseño reconoce la necesidad de tiempos y espacios para poder generar esta reflexión, este pensamiento crítico, ¿no? Esta capacidad de ver al detalle la realidad o las oportunidades de aprendizaje que están allí a nuestro lado. Entonces eso toma un tiempo, ¿no? Entonces nos parece muy acertado que los cursos tengan un promedio entre 4 a 6 horas, ¿no? Que la estudiante no desarrolle tantos cursos en un ciclo, sino que pueda profundizar un poco más, y también los equipos docentes puedan articular de una manera más fluida, ¿no? Entonces, como podemos ver, en la evaluación también hay la misma lógica, el mismo enfoque formativo, y digamos, vamos identificando juntos también cuáles serán estas evidencias en el hacer, en el pensar, en el actuar del estudiante, que vayan dando claridad de cómo va el avance, el logro, ¿no?, de las competencias, pero de una manera un poco más, consideramos nosotros, muy significativa, ¿no? El estudiante no solo rinde un examen donde se le ubica, ¿no?, en un determinado nivel, ¿no? Esto de medir como que no permite que fluya realmente la reflexión metacognitiva en la estudiante. En cambio, en una evaluación formativa, sigue saliendo más interrogantes desde el propio estudiante, del docente, y la retroalimentación es realmente la que aporta a esta consolidación de los saberes. Entonces, por esta razón es que cuando nosotros planteamos un sílabo, planteamos de manera, voy a dejar de compartir, de manera significativa el proyecto integrador. Entonces, vamos a ver que en el sílabo, como habíamos dicho, incorporamos el proyecto integrador, ¿no? Por si acaso, este es un formato que no pretende ser para nada un elemento que todos tengan que copiar o todos tengan que hacer, ¿no? El sílabo es una construcción donde nosotros también seguimos profundizando y nos va quedando cada vez más claro, ¿no?, que esta construcción requiere de mucho trabajo colegiado, ¿no? Por ejemplo, en la sumilla, ¿no?, además de los datos generales, bueno, que siempre tenemos, después de haber entendido la descripción del curso, que lo plantea el diseño claramente, a dónde se orienta, ¿no?, cuáles son las competencias que están comprometidas en este curso. En este caso es un curso, ¿no?, por ejemplo, planificación por competencia y evaluación para el aprendizaje 2, corresponde a la formación específica, al ciclo, etc. En la sumilla, nosotros vamos a plantear primero el componente al que corresponde el curso, ¿no? Es muy importante, porque de esta manera también, y es un trabajo que estamos realizando en nuestros espacios, es que los estudiantes conozcan su diseño curricular, identifiquen qué son componentes, cuál es el modelo curricular, su perfil de ingreso, cómo es la progresión de sus aprendizajes, su plan de estudios, es parte de su formación integral. Entonces, cuando nosotros planteamos un sílabo, detallamos también a qué componente corresponde. En este caso, a formación específica. El estudiante ya ha tenido una inducción sobre el DCBN con el cual está siendo formada y comprende qué es el componente de formación específica, ¿no? Este curso corresponde a este componente. En estos escenarios no presenciales al 100%, por la coyuntura de la emergencia sanitaria, lo precisamos también porque son años, ya tenemos
3 semestres, 3 ciclos que estamos trabajando desde el año pasado en estos entornos, y lo dejamos también bastante claro cómo se ha trabajado el curso. Y luego, con la descripción del curso, cada curso tiene una descripción muy detallada en el DCBN, planteamos el propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito del curso? ¿Hacia dónde se orienta este trabajo? Por ejemplo, en este caso es la profundización de la planificación inversa o en reversa y la evaluación formativa, ¿no? En aspectos vinculados al currículo vigente. Entonces, claramente, un estudiante ya de cuarto ciclo conoce bastante desde sus primeros ciclos sobre el currículo vigente y por consiguiente va apropiándose de todas las consideraciones del currículo vigente y a estas alturas ya aborda lo que es planificación y evaluación formativa, ¿no? Entonces, ese cartel de alcances también a nivel de los contenidos se va trabajando con el estudiante desde el primer ciclo, ¿no? Tenemos espacios de reuniones donde vamos comprendiendo cómo va a ir avanzando a nivel de la formación de los cursos y cuáles son los hitos que nosotros estamos marcando, ¿no? Por ejemplo, del marco del buen desempeño docente, cómo va a irse apropiando la estudiante a lo largo de su formación. Entonces, cuando nosotros le hablamos en un cuarto ciclo de currículo vigente, las estudiantes ya tienen una buena base porque participan en una serie de eventos, de reuniones, de inducciones vinculadas al currículo vigente, igual el proyecto educativo nacional. Entonces, todo conforma las condiciones que permiten al estudiante identificar cuál es el propósito de su curso y qué es lo que va, en qué fuentes, en qué experiencias también va a poder aprender y consolidar sus aprendizajes, ¿no? Esto es muy importante porque el estudiante tiene que comprender las demandas de su sílabo que sintetiza esta experiencia, ¿no? Ayer justamente uno de los participantes señalaba la importancia de poder decir, mencionar estos elementos fundamentales, ¿no? Dónde estamos ubicados y hacia dónde vamos con este curso, en este caso con este curso o módulo, ¿no? Además, se destacan las ventajas o los aportes que genera para el logro del perfil de egreso el curso, ¿no? Es muy importante qué es aquello que prioriza este curso, ¿no? Es un análisis, en este caso, contextualizado al ciclo 2 de la educación inicial, también el estudiante a este ciclo cuarto ya comprende perfectamente a qué nos estamos refiriendo, porque ya ha trabajado una planificación por competencias y evaluación para los aprendizajes 1, y por lo tanto se ubica rápidamente en qué escenarios se van a mover estas profundizaciones del conocimiento, ¿no? A estas alturas, nuestro estudiante maneja la planificación para el ciclo 1 de la educación inicial. Cuando decimos ciclo 2, le queda clarísimo que va a trabajar con poblaciones de niños de 3 a 5 años, de diversos escenarios, ¿no? También podemos destacar las estrategias metodológicas, ¿no? Algunas pautas del itinerario formativo que va a caracterizar al curso, ¿no? Como ese trabajo colegiado. A partir del diagnóstico, nosotros tenemos de manera transversal la necesidad de identificar las características evolutivas de los niños en todos los cursos de formación específica, desde este enfoque respetuoso, ¿no? De la madurez natural de los niños, y desde los principios y valores institucionales, ¿no? Que significa reconocer al niño como un sujeto de derecho, como un sujeto de acción, como una persona social, ¿no? Capaz, que está atravesando una etapa fundamental de su vida de manera integral, ¿no? Entonces, esto se va armonizando y también señalamos algunas de las estrategias más significativas que vamos a utilizar. Por ejemplo, en este curso se trabaja muchísimo la observación, el análisis de evidencias, el uso de instrumentos de recolección de datos, la retroalimentación con niños, ¿no? Del ciclo 2.
en entornos no presenciales, como se dijo al inicio, ¿no? Entonces hay esta oportunidad de articular con práctica, que en estos encuentros que tiene la estudiante con los niños, esa ayudantía que trabaja con la maestra de aula o de los niños con los cuales tenemos también los convenios, ¿no? Las oportunidades de aprendizaje, la estudiante va a tener clarísimo que siempre va a ir observando, recogiendo información y participando de estos procesos de retroalimentación oportuna y pertinente, ¿no? El curso, en todos nuestros sílabos, lo alineamos con nuestros principios, valores, misión, visión, y también lo vinculamos al proyecto integrador, ¿no? Entonces, en la sumilla, lo que hacemos es identificar dónde se ubica el curso en este, eh, digamos, en este modelo curricular, qué componente conforma, cuál es el escenario en que se va a trabajar, 100% no presencial, cuál es el propósito y cuáles son los caminos, las rutas o las estrategias más específicas que vamos a puntualizar aquí. Aquí vamos a aprender a observar, a registrar, ¿no? A argumentar, etc. Y el proyecto integrador es un elemento que nosotros lo consideramos aquí también, como pueden ver, y hacemos una mención al proyecto integrador. El proyecto integrador tiene su propio documento, que lo vamos a ver en otra fecha de estas experiencias, estos encuentros que tenemos, pero en realidad nos permite, desde el sílabo también, identificar, por ejemplo, de qué manera el proyecto integrador generado con las estudiantes, porque el sílabo se socializa con las estudiantes, ¿no? Dedicamos la primera semana de trabajo a socializar la propuesta de sílabo, a identificar las necesidades de aprendizaje, características del grupo, etcétera, para poder levantar el proyecto desde las experiencias que ya ellas traen, ¿no? Partimos de la rica experiencia, un estudiante de cuarto ciclo tiene muchísimas experiencias ganadas que le permiten hacer una lectura de la realidad. Entonces, como también el programa de responsabilidad social, que es una actividad permanente en nuestra institución. Entonces, las estudiantes se vinculan muchísimo a trabajos de atención a la primera infancia de diverso tipo, en salud, recreación, etcétera, y les permite hacer también una lectura de qué está pasando con los niños, con las familias, con los aprendizajes, con los adultos que acompañan a los niños, ¿no? Con los medios, etcétera. Esto también estamos trabajando, apoyando las opciones que brinda tanto el Ministerio de Educación, la educación pública, como propuestas muy valiosas de entidades privadas que son respetuosas de estos principios que les mencionaba acerca de la infancia, ¿no? Estos postulados de base, de respeto, autonomía, seguridad. Este proyecto que ven aquí ha sido planteado por las estudiantes, con las estudiantes, y se articula con el curso en la medida que permite hacer propuestas, ¿no? Desde la valoración de la diversidad y la interculturalidad. Es el sello que le va a poner este curso. En otro curso se repite el mismo proyecto y se precisa qué es lo que permite el proyecto desde el curso que yo esté planteando. Y se elabora en el formato de proyecto integrador una tablita de articulación y se sabe, la estudiante también lo recibe, de qué manera cada curso analiza con sus estudiantes cuál es la experiencia que va a nutrir al logro de este proyecto y cuáles son los aprendizajes a alcanzar y los desempeños esperados, ¿no? Entonces resulta importante ese trabajo. Y en nuestro diseño, como les decía, ya nos han brindado la ubicación de los enfoques, ¿no? Los enfoques que tienen el correlato con el curso, ¿no? Entonces, realmente nosotros los hemos revisado uno por uno en reuniones de trabajo permanentes que tenemos y hemos visto que efectivamente hay una coherencia entre lo que plantea el diseño y lo que el curso se propone, ¿no? Hay una coherencia y por lo tanto lo hemos considerado y también hemos enriquecido estas
situaciones observables desde los estudiantes y desde el docente formador. Tenemos documentos muy valiosos en los últimos años que nos ha brindado Difoid, ¿no? Por ejemplo, el perfil del docente formador y estos retos que tenemos nos permiten aterrizar en acciones concretas aquello que debemos o podemos plantear a los estudiantes para generar estos aprendizajes significativos, ¿no? Entonces, vamos a ver también que en la matriz que conocemos, ¿no? Porque la conocemos, se va a ver pues la articulación de estas competencias que ya están pauteadas y las capacidades que señala el estándar de nivel 1 en este caso, porque es ciclo 4, cuarto, y los desempeños específicos. Ahí en los desempeños es donde nosotros seguimos trabajando la coherencia que debe existir, ¿no? Lineal entre estos elementos, ¿no? Es todo un reto porque en realidad surge también del debate, del análisis de los docentes, de los recursos metodológicos con que se cuentan, del conocimiento de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, sus potencialidades, o sea, no es simplemente colocar, ¿no? De manera rápida, sino hay todo un trabajo de atención a esto. Y seguimos construyendo en las semanas anteriores, Difoid está brindando las asistencias técnicas, estamos trabajando en equipo para plantear nuestros criterios de evaluación bien aterrizados, alineados, ¿no? Y también entendiendo que sean viables, que sean observables, que realmente permitan definir identificar si está ocurriendo lo esperado, ¿no? Si está realmente permitiendo identificar el avance de la competencia. Para ello, hemos tenido procesos formativos 2 años atrás ya sobre evaluación, técnicas e instrumentos, ¿no? Para poder seleccionar cuáles son los más pertinentes en determinadas situaciones, ¿no? O para determinados criterios y desempeños. Y esto también es una tarea muy interesante. Justo en una reunión del día de hoy analizábamos, ¿no? Todas las propuestas debidamente argumentadas de los docentes formadores acerca de cuáles serían los instrumentos y que todos estos instrumentos los conocen nuestros estudiantes, ¿no? Hemos tardado 1 año y medio ya en revisar los instrumentos, que los estudiantes los conozcan, los identifiquen, no solo cómo se registra, sino su sentido, cuándo emplearlos, cómo emplearlos, y esto nos va dando la toma de decisiones más aterrizada cada vez, ¿no? Hemos organizado también desde nuestros sílabos la necesidad de reajustar el sistema de tareas, productos, trabajos, es decir, de las evidencias que las estudiantes van a presentar y que cuando articulamos los cursos y trabajamos el proyecto integrador, por ejemplo, nos ha facilitado muchísimo el no llenarnos de muchas evaluaciones que en realidad no nos van a terminar señalando a cabalidad, porque todavía el sistema de evaluación está en proceso de seguir mejorándose en nuestro diseño, y con las normas que se han emitido todavía se encuentran algunos nudos críticos que los reconoce también Difoid y que estamos en construcción. Entonces siempre nosotros aportando, tratando de poder ser propositivos, ¿no? No solo recibir y aplicar de manera tácita, sino siempre de manera reflexiva. Y las fuentes que están consideradas en las últimas reuniones que venimos teniendo y que seguramente seguiremos teniendo y que nosotros valoramos muchísimo, es referida a cuál es este vehículo, este tipo de evaluación que me permite realmente favorecer esos procesos, ¿no? Como la auto, la co o la heteroevaluación. No es el momento ahorita de revisar evaluación, pero sí en el sílabo vamos a aterrizar desde el inicio de su elaboración estos procesos, ¿no? Voy a dejar de compartir un momentito para poderles recordar. El día de ayer les envié también, y deben tenerlo ahí de repente,
la guía de aprendizaje, ¿no? Que es lo que para el día lunes también vamos a poder revisar y que el día de hoy, antes de terminar, quisiera esto compartirles, ¿no? Recordando que la guía de aprendizaje, desde la aplicación que ya hemos podido realizar, que venimos realizando, es una gran oportunidad de poder favorecer el aprendizaje autónomo y la organización lógica de nuestras experiencias formativas, ¿no? Realmente para nosotros ha sido un aprendizaje bien interesante. Siempre hemos manejado guías de aprendizaje, ¿no? Pero no con el énfasis que ahora estamos dándole, ¿no? Y esto hay que reconocerlo porque efectivamente podíamos tener una guía para determinadas actividades o tipos de aprendizaje, pero no lo estábamos aprovechando al máximo, ¿no? Bueno, fue el diagnóstico que nosotros realizamos y quisimos apropiarnos de este instrumento, ¿no? A nivel general, en todos los repositorios que nosotros encontramos, vamos a ver que la guía de aprendizaje permite que fluya, ¿no? Que fluya esta información, esta organización en la experiencia formativa a nivel de los estudiantes, del docente y hasta de las coordinaciones o jefaturas que monitorean este trabajo, ¿no? Tiene como finalidad también estructurar de una manera dinámica, lógica, clara y precisa una experiencia formativa, ¿no? Que puede ser de un curso, puede ser de una unidad, puede ser de una actividad, dependiendo de la decisión que nosotros vayamos tomando. En este esquema podemos ver claramente que es un engranaje pues, de elementos interesantes, como lo señalan todas las fuentes que podamos consultar, y que se caracteriza por tener el propósito, que el estudiante lo conoce porque está en el sílabo, ¿no? Una presentación de cuáles son las ventajas de utilizar esta guía, ¿no? Cuáles son, digamos, las posibilidades que le ofrece y que de manera muy clara, muy precisa también contextualiza la experiencia de aprendizaje bastante bien, ¿no? Tiene datos que ubican rápidamente al estudiante, precisiones sobre el proceso que se sigue, tipos de actividades a desarrollar para el aprendizaje, estas situaciones, como también recursos, ¿no? Permite presentar una serie de recursos. Y entonces aquí, este material les pediría que para nuestro próximo encuentro lo tengamos leído, porque vamos a utilizarlo en un ejercicio práctico, y entonces vamos a ir viendo que en la guía de aprendizaje encontraremos actividades de varios tipos, ¿no? Vamos a encontrar actividades de diagnóstico, por ejemplo, el estudiante se puede autoevaluar en alguna situación que nosotros le planteamos. También las competencias a desarrollar, cuáles son esos desempeños, qué significa cada uno, qué postura tiene el estudiante. Entonces podemos realmente darle muchas aplicaciones, ¿no? Es importante, tal como señalan los estudiosos, que los recursos sean realmente accesibles al estudiante y que vayamos graduando su complejidad de manera que sean realmente, que logren aprendizajes, ¿no? Es muy interesante ver cómo, por ejemplo, la complejidad de los textos que vamos a ir acompañando en la guía ayudan al estudiante a apropiarse de un vocabulario más técnico, de argumentos más elaborados, ¿no? Y formar estos hábitos de estudio, estas actividades, estas habilidades también para poder comprender, ¿no? Comprensión lectora, producción de conocimiento, contraste de información, etcétera, que les va ayudando a los estudiantes a articular, por ejemplo, lo que van aprendiendo en su curso, por ejemplo, de redacción, ¿no? Literatura, comunicación, etcétera, en los otros cursos. Entonces también la guía, en nuestra experiencia, nosotros también la estamos trabajando en algunos casos entre dos docentes, ¿no? Estamos generando una guía que permita articular también
los aprendizajes y las experiencias de aprendizaje, ¿no? Entonces, la guía siempre nos va a detallar una serie de experiencias que se trabajan perfectamente en estos entornos, ¿no? Las guías son muy fácil, de mucha facilidad de trabajo en entornos como estos, ¿no? Sí requiere una elaboración, un proceso. Nosotros hemos demorado aproximadamente 2 meses en poder ir estructurando una propuesta de guía, luego validarla también con otros colegas, ¿no? Con los estudiantes para luego ya implementarlos. Es un proceso, pero estamos viendo que realmente sí favorece eh, esta experiencia cíclica de lo que significa partir de una situación auténtica, real de aprendizaje para empezar a desarrollar experiencias como por ejemplo la indagación, la búsqueda de datos, la búsqueda de información, eh, poder luego registrar, sistematizar, contrastar. Es en realidad muy interesante y también propone actividades compartidas con los compañeros en pequeños grupos, ¿no? Luego esta socialización en los espacios sincrónicos que tenemos, y los consideramos desde estos 3 tipos de actividades básicamente por el momento, ¿no? Son actividades de estudio y todo lo que comprende, que pueden verlo allí, las videoconferencias, ¿no? Y las actividades de evaluación. Son los 3 tipos, pero no quiere decir que están por separado, ¿no? Ocurren cíclicamente, se complementan, pero están muy bien detalladas y el estudiante rápidamente se ubica y conoce, ¿no? Con un glosario, con organizadores visuales, la información que requiere, ¿no? Y entonces vamos trabajando con ellos en unas 2 jornadas de inducción también, que son las guías, qué tipos de actividades vamos a desarrollar, ejemplos de actividades, ¿no? Cómo las vamos a evaluar, cómo se van a considerar dentro de su proceso formativo, qué cursos se articulan, y esta es la estructura básica que se trabaja, ¿no? Entonces podemos trabajarla para un área, para un curso, para un módulo, para una actividad, para parte de un proyecto, para un plan operativo de alguna experiencia formativa. O sea, podemos utilizarla de muchas maneras, ¿no? Y vamos a ver cómo esto permite también que el estudiante estructure de una manera lógica un trabajo académico, su actividad académica, ¿no? De las experiencias que tenemos, las estudiantes lo que nos van revelando es que el haber trabajado con una guía de aprendizaje les ha permitido ordenar también de manera lógica su trabajo académico, ¿no? Es lo que ellas han manifestado, han reconocido, y que lo plantean con toda claridad. Entonces, como podemos ver, en nuestro sílabo y en nuestra guía de aprendizaje encontramos instrumentos muy valiosos de trabajo, de planeamiento, de organización de los aprendizajes, ¿no? Pero el gran reto, nosotros seguimos en esa tarea, los docentes del superior, es comprender a cabalidad nuestro diseño curricular, apropiarnos realmente de todas las consideraciones de este modelo curricular que implica, ¿no? Operacionalizar, implementar este currículo. Por eso nosotros reconocemos como una muy buena experiencia las asistencias técnicas que desarrolla DIFOID, las reuniones que generamos desde las escuelas entre diversas escuelas, los conversatorios que tenemos y promovemos con estudiantes y con otras entidades con las cuales tenemos comunidades de aprendizaje, ¿no? Nosotros pertenecemos a la red Kipus Perú, donde estamos siempre revisando y analizando los alcances, los desafíos, las dificultades, los retos, ¿no? Que tiene la formación inicial docente, ¿no? En este caso, y todas las experiencias, más aún en estos entornos, ¿no? El año pasado hemos participado en cerca de
7 eventos, seguimos participando y espero que si ustedes desean, les podemos invitar a ser parte y participar de estas comunidades de aprendizaje que realmente a nosotros nos ha favorecido enormemente, ¿no? La profundización y el alcance a expertos nacionales, internacionales, que nos permiten ir aterrizando esto que nos demanda el currículo nacional, ¿no? Y sobre todo, nuestro diseño curricular tiene que ser parte importante del estudiante. O sea, el estudiante tiene que conocer cuál es su itinerario formativo, ¿no? El plan académico tiene que tener muy bien definido y estar todo al alcance del estudiante para que identifique qué objetivo estratégico está trabajando de la propuesta de su institución, que la forma, y cuáles son esos desafíos y evidencias que tiene que mostrar, ¿no? Entonces, la próxima semana los invito para que puedan participar. Vamos a hacer un pequeño taller, nos vamos a dividir en salas y vamos a crear algunas propuestas de lo que ayer y hoy hemos podido conversar. Elijan, por favor, cuántos participantes son para formar pequeños grupos. Voy a enviar la guía, la pauta, para que libremente podamos ubicar de acuerdo a nuestras especialidades, ¿no? Y podamos hacer el taller para el día lunes y, bueno, seguir aprendiendo todos y seguir enriqueciendo esta experiencia de planificación, que es muy importante, ¿no? Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Les escucho atentamente. Sí, colega. Buenas noches. Buenas noches. Aló. Buenas noches. Te escuchamos. Buenas noches. Te escuchamos. Buenas noches, Marieta. ¿Cómo estás? Sí, se escucha. Bien, colega, como dice usted, estamos para enriquecer un tanto el trabajo que viene conllevando el día de ayer. Justamente quedábamos en que después de los datos informativos, la sumilla era muy importante y creo que ya hemos comprendido de que tenemos que enfatizar lo que es pues el propósito, la metodología, la estrategia, etcétera. Lo que me quepa esta noche es interrogarle respecto al proyecto integrador, porque en ella, en la estructura que nos muestra, lanza usted como vinculador al proyecto integrador, pero solo lo nombra. La pregunta es si es que, así como en la sumilla, es necesario que el estudiante conozca en esta primera parte lo que es también el argumento, ¿no?, del proyecto integrador. Como le decía ayer, por ejemplo, nosotros, si lanzamos el proyecto en comprensión lectora, resolución de problemas e investigación, damos a conocer qué tipo de investigación se va a hacer con esa propuesta. Y como es lógico, después de haber hecho un diagnóstico, luego el objetivo y plantearles el fundamento epistemológico que tiene este proyecto integrador y su fundamento pedagógico. Esa sería un poco más enriquecedor para nuestros estudiantes. Y la pregunta plantea de que este proyecto integrador tendría que ser anual. Nosotros lo tenemos proyectado en el semestre. ¿Cuáles son las razones? Claro. El diseño curricular nacional nuevo, entre comillas, sale para ponerlo en práctica en el Instituto de Educación Física en julio del 2020, motivo por el cual con los del primer ciclo no aplicamos el proyecto integrador. No aplicamos. Entonces, recién estamos aplicando. Entonces, eso ha hecho de que nosotros pongamos en práctica ya desde el 3 de abril a julio para tener los resultados. Y la pregunta es, colega, si es que esto no resulta o si resulta, ¿tendríamos que estirar hasta el mes de diciembre? ¿O es camisa de fuerza, como usted plantea, que debe ser integrador? Dicho sea de paso, también le interrogué de que estamos obligados a hacer en tal sentido un proyecto integrador en todos los
ciclos? ¿O es que solamente vamos a poner en práctica como experiencia con este nuevo diseño curricular? Dicho sea de paso, en mi institución, en el ISPER, estamos poniendo en práctica 2 tipos de sílabos, una con el nuevo diseño y el otra con la norma anterior. Esa es la interrogante. Muy bien. Bueno, en primer lugar, el proceso que se sigue para elaborar el sílabo implica que también el proyecto integrador tiene un esquema, un documento que se trabaja con las estudiantes, que es lo que vamos a hacer el próximo lunes, Dios mediante, viendo un esquema básico. Nosotros no pretendemos decir, parametrar en algo las decisiones institucionales. Por el contrario, nosotros igual, en el año 2019, que se aprueba el DCBN del programa de estudios que tenemos licenciado, iniciamos un primer acercamiento. Y lo primero que hacemos, como muy bien usted señala, es que la estudiante conozca su diseño curricular, qué es el proyecto integrador, en qué consiste, cómo se va a implementar, qué sentido tiene, cuáles son las bases que sustentan, ¿no?, su ejecución, etc. Ahora, desde la experiencia podemos ver, como muy bien usted señala, que la institución va tomando decisiones. Nosotros también en el 2019 no iniciamos con todos los ciclos, con todos los años, no lo hicimos. Y teníamos también estudiantes que egresaban con el DCBN de 2010, ¿no? Entonces teníamos también dos sílabos, ¿no?, 2 tipos de sílabos. Igual direccionados a una integración, lo que fuere, pero eran 2 diseños diferentes, ¿no?, 2 sílabos diferentes. Pero este año, el año 2020, sí iniciamos ya la propuesta de trabajar proyectos integradores por semestres, por ciclo, ¿no? Y este año ya se ha proyectado anual. Yo siempre señalo, ¿no?, en todos los espacios que tenemos, es que las instituciones de educación superior tenemos esta autonomía de proponer, de enriquecer, de reajustar y de innovar dentro de los parámetros o la lógica que nos permite la norma, ¿no? Entonces nosotros ya en este momento, con la evaluación que hemos realizado de la experiencia obtenida, hemos podido determinar que efectivamente es favorable para nosotros en los contextos que estamos, por ejemplo, desarrollo sostenible, por ejemplo, convivencia armónica, porque nuestros estudiantes, producto del convenio, permanecen todo un año en trabajo con la institución. Entonces el proyecto se permite, favorece, porque sale de la experiencia de la práctica, de ahí salen los proyectos. En los proyectos de tipo de fortalecimiento a determinadas competencias que nosotros a través de la evaluación diagnóstica, ¿no?, del encuentro con las estudiantes, de las aproximaciones que hacemos sobre, por ejemplo, dificultades de comprensión lectora, redacción, habilidades investigativas, hábitos de estudio, etc., eso nosotros lo trabajamos desde otro servicio, ¿no?, que son servicios al estudiante. Tenemos un programa de servicios al estudiante donde sí hacemos una investigación con un diagnóstico, una propuesta formativa, luego ver los resultados, y es permanente. El estudiante se inscribe libremente, sin ningún costo, en horas no lectivas, se trabaja el proyecto, se hace el seguimiento, se evalúa, se sistematiza, para poder nivelar, fortalecer e inclusive preparar algunos cuadros, ¿no?, de estudiantes que son convocadas por diferentes espacios de empleabilidad, por ejemplo, y que requieren determinada atención. Nosotros lo trabajamos de esa manera, pero el proyecto integrador es un proyecto que nace desde las experiencias de la práctica y la investigación, la práctica de profesional, ¿no?, en sus diferentes etapas. Y con relación a la que usted muy bien señala, en el esquema del sílabo, nosotros solo colocamos esta síntesis, bueno, una tabla donde vienen también la articulación que se encuentra a nivel de competencia, desempeño, pero no más, porque el proyecto tiene su propio documento que lo recibe el estudiante, como recibe sus guías, ¿no? Entonces el sílabo también
registra solo esto no quiere decir que el estudiante no lo conozca. No se realiza un proyecto integrador sin que antes el estudiante, desde el primer ciclo, conozca, ¿no?, cada una de las estrategias, las actividades, los tipos de actividades, y también les explicamos en una inducción que dura una semana, día a día tenemos un horario en que coincidimos docentes y estudiantes para que conozcan, por ejemplo, qué significa una metodología de estudio de casos, un aprendizaje basado en aprendizajes, en problemas, etcétera, competencias digitales. O sea, es un programa de fortalecimiento abierto a toda la comunidad educativa, previo a que podamos implementar cualquier estrategia, ¿no? Y yo creo que es muy importante lo que usted señala, ¿no? Tenemos nosotros que decidir, ser capaces de decidir qué es lo más pertinente, cuáles son los mejores tiempos. A nosotros nos parece interesante este tema de la sostenibilidad de los proyectos, pero también somos conscientes que hemos pasado por una etapa en que los hemos realizado en un ciclo, no hemos utilizado la misma propuesta de Minedu, no, porque nosotros trabajamos los proyectos desde los intereses y expectativas de los estudiantes, desde la práctica y la investigación, ¿no? No es que nosotros ya les decidimos el proyecto, no, lo planteamos con ellas, ¿no? Salen muy interesantes propuestas y ellas mismas consensúan con sus docentes cuáles van a ser los proyectos. Es una experiencia en realidad muy interesante, muy bonita, y que alimenta mucho las habilidades investigativas, ¿no? Bien, entonces, Maestra, sí, ¿me permite? sí, adelante. Ya. Maestra, bueno, he estado escuchando atentamente lo que ha estado desarrollando y bueno, hemos hablado de tres aspectos, ¿no? Muy rápido, pues debe ser por el tiempo, ¿no? El proyecto Sí, sí. integrador, el sílabo y hasta la guía metodológica, ¿no? Yo considero de que debemos ir por partes y tratar de hacer un análisis de los componentes del esquema del sílabo. Ya usted ha manifestado, por ejemplo, de la SUMIR, es importante eso, y bueno, hasta ahí estamos bien, incluso del proyecto integrador. Pero la parte de por ejemplo, habría que hacer el análisis de cuáles son el resto de componentes, ¿no? Como, por ejemplo, se puede ir trabajando, yo le había dicho el día de ayer, de que nosotros trabajamos con otros elementos. Por ejemplo, habría que ver específicamente sobre la organización de las unidades de aprendizaje y ahí, ¿dónde estarían las estrategias metodológicas? ¿Dónde estarían ubicados los recursos? Y nosotros tenemos la resolución viceministerial 157 que todavía sigue vigente, y en esa resolución, la 157, nos propone algunos elementos nos propone, ¿no? Algunos elementos del esquema del sílabus. Considera las competencias, desempeños, estrategias metodológicas, recursos y actividades de evaluación. Y que corresponde, pues bueno, tratan de hacer que esto debe estar adecuado al momento actual en el cual estamos viviendo, al contexto de las clases no presenciales. Entonces, yo considero, maestra, de que debemos determinar cuáles son estos elementos. Y de repente usted tiene conocimiento de la propuesta definitiva de los elementos que constituye el sílabus, el esquema. Y ahí incluso el colega Luis hizo mención, ellos dijeron que están trabajando con dos tipos de sílabus, ¿no? Hay dos sílabus, uno para las currículas anteriores y otro para la actual. Entonces, Así. viendo todo eso, habría que hacer el análisis. Primero, zanjar antes de entrar a los talleres, porque va a ser muy interesante los talleres para poder enriquecer cómo elaboramos los sílabus. Habría que determinar qué elementos tienen que estar, si están bien o no. Porque aquí en la 187, en este documento, en este documento del Ministerio de Educación solamente nos da pues a grandes rasgos sus elementos, pero habría que ver cuál es la operatividad, qué es lo que se plantea, cuál es el que puede funcionar, y de tal manera que a nivel de Huancavelica podemos tener de repente una propuesta con el apoyo de usted. Muchas gracias, maestro.
Sí, bueno, yo felicito el hecho de que el ministerio lo que dé son lineamientos, ¿no? Son, digamos, propuestas bastante abiertas para que cada institución, cuando nosotros leemos toda la normativa, cada institución también puede proponer este detalle que usted señala, ¿no? Cuando nosotros trabajamos un currículo por competencias, como decíamos ayer, justamente este diseño nos reta a salir de una simple aplicación de un currículo a una creación de currículum, ¿no? Y esto significa que no necesariamente, y no es la intención de esta experiencia que estamos viviendo, que yo les dé un formato de sílabo, no. Lo que nosotros podemos entender con toda claridad es que el sílabo se aterriza desde un nivel macro hasta un nivel más específico, micro, donde se deben aterrizar todas las consideraciones del DCBN que nos rigen, ¿no? Sea del 2010, 2019, 2020. Si nosotros no conocemos el diseño, no lo revisamos, no lo comprendemos, es muy complicado que podamos llegar a un formato. En realidad, el contenido temático de estos encuentros, bueno, yo lo considero bastante ambicioso, son tiempos muy cortos, pero igual algunos se integran muy bien, ¿no? Entonces, a medida que vamos apropiándonos del diseño, también vamos haciendo aplicaciones, ¿no? Para poder ir aterrizando con un ejemplo. Todos, por ejemplo, pueden tener su sílabo a la mano, revisamos diferentes sumillas, hacemos el trabajo, aterrizamos, porque es una parte neurálgica del sílabo, ¿no? Inclusive, como ya les he repetido, en evaluación todavía este proceso sigue en construcción. Nosotros podemos proponer desde el sílabo una evaluación por competencias debidamente descriptiva, ¿no? Como debe ser. Sin embargo, nosotros vamos a llegar al sistema de evaluación, ¿y qué vamos a subir? Vamos a subir una nota numérica, ¿o no? Lo vamos a subir, porque el sistema todavía no está preparado para una evaluación que en el sílabo podríamos plantear, ¿no? Desde una aplicación completamente por competencia descriptiva, ¿no? Como debe ser. No lo podemos plantear a una aproximación, pero al final, a la hora de la evaluación del estudiante, el cierre de la evaluación, son notas lo que vamos a colocar, ¿no? Y seguimos hablando de producto 1, producto 2, producto 3, porque todavía este proceso se sigue dando y esto lo reconoce DIFOAID. Entonces, es muy importante que cada institución, no todas las instituciones incluyen en su sílabo la vinculación con el proyecto integrador y tiene sus razones. Por eso es que el PCI, la propuesta curricular, el PI, el PCI, van detallando cómo la institución asume la construcción y ruta del sílabo, ¿no? Nosotros decimos que para construir un sílabo, primero hay que comprender las competencias, analizarlas, y esto es lectura, reuniones, debates, conversaciones, capacitaciones, revisión, y para irlo aterrizando de manera gradual, ¿no? Y esta comprensión de las competencias nos va a llevar también de la mano a entender el modelo curricular. Siempre yo invito a los colegas a revisar el diseño y a leerlo profundamente, ¿no? A entenderlo y apropiarnos de esa lógica con la que ha sido pensada. Tiene muchos aciertos, tiene varios aciertos, sobre todo el que reconocemos nosotros es que nos obliga a articularnos, nos obliga a hacer un trabajo colaborativo, nos obliga a ser propositivos, no a tener el esquema tal, ¿no? Inclusive hasta para el licenciamiento, las escuelas hemos hecho nuestra propuesta con los lineamientos generales y hemos podido incorporar aquellos elementos debidamente argumentados que nosotros consideramos vitales, ¿no? Vitales y debidamente argumentados. Entonces, si en el sílabo nosotros consideramos que hay que describir completamente, detalladamente, o de manera sintética, por ejemplo, las metodologías, punto que no hemos tocado porque eso viene en otro módulo según la organización de su trabajo que me han entregado. Entonces,
Ahora estamos en la etapa viendo el tema de planificación y de hecho tenemos que mirar evidencias, desempeños, etc. Pero la implementación de la evaluación es todo un trabajo que también viene desde el PCI. Y quienes proponen estas líneas directrices, estas directrices de la evaluación formativa es la escuela, es la institución. Muy bien que el Ministerio de Lineamientos Generales y no camisas de fuerza nos dice, se sugiere que sean los proyectos integradores anuales, perfecto, pero nosotros de nuestra experiencia estamos viendo que no va a ser anual, que vamos a hacerlo semestral, que todavía estamos construyendo a ver cómo nos va yendo y nosotros iremos tomando estas decisiones debidamente argumentadas y no va a haber ningún problema, porque si algo bueno tenemos en esta experiencia con DIFOIT es una excelente relación, ¿no? Entonces, yo felicito este deseo que tenemos de ir aterrizando punto por punto, y el punto por punto tiene como primer punto leer el diseño curricular. Hay que leerlo, hay que marcarlo, hay que analizarlo, hay que realizar resúmenes, reuniones de trabajo colegiado, que nos dividamos tareas y tener los PPTs elaborados sobre los diferentes puntos, validarlo con los colegas, revisar la bibliografía actualizada, participar de los eventos, ¿no? Para poder comprender a cabalidad que ya no es la misma lógica de que las unidades didácticas son unidades o paquetes de contenidos. Eso ya no es la lógica del diseño, ¿no? Una unidad didáctica es una estructura que organiza una experiencia formativa, los contenidos, pero la centralidad no está en el contenido, está en las competencias y las capacidades. Y el contenido, digamos, disciplinar, lógico, la estructura lógica de aprendizaje, que es el dominio que tenemos los docentes según nuestra especialidad, se van aterrizando en escenarios auténticos de aprendizaje. Pero no es, el sílabo ya no es la lista de contenidos que tenemos que lograr, ¿no? O sea, tenemos el contenido como la esencia de esa movilización de capacidades que significan las competencias, porque la competencia viene a ser este saber hacer que combina una variedad de capacidades en contextos diferenciados para resolver problemas, para ser partícipe de un trabajo, para buscar un bien común, es decir, tiene una connotación ética, ¿no? Social, motivacional, cognitiva, de alta demanda cognitiva. Entonces, el contenido va a ser, digamos, el soporte lógico, coherente que le va a ir dando, ¿no? Entonces, yo tengo que saber, por ejemplo, que mi estudiante, para aprender a planificar, primero tiene que recordar qué concepción de niño tenemos, ¿no? Cómo es que se concibe al niño en esta etapa, cómo es que entendemos el desarrollo humano, por qué no adelantar la matrícula, por qué no hacer, o sea, estos elementos de discusión, que no son temas, ¿no? Son ejes de reflexión, son espacios que varían, que no es que yo dicto la clase de eso, sino acudimos a diversas estrategias que las permiten estos entornos para podernos acercar a muchísima información y sistematizarla, ¿no? Y ayudarles a organizar esta información y poderlas vincular a los contenidos profundos que significan, por ejemplo, conocer las características de los estudiantes como una primera tarea, y lo dice el marco del buen desempeño docente para planificar, ¿no? Entonces, a veces cuando hablamos, ¿no? Y bueno, estamos explicando, es interesante, es muy bueno, pero también es bueno aterrizarlo en un documento, en un ejercicio práctico, y luego sobre esto volvernos a cuestionar, ¿no? Es la estrategia que yo siempre propongo, salvo que ustedes tengan un mejor parecer, pero esto que hemos hablado en teoría, llevémoslo a la práctica, revisemos nuestra sumilla de nuestro sílabo, sea cual fuere el diseño, y veamos si tiene estos elementos. Si el estudiante al leer su sílabo, igual que nosotros cuando hacemos nuestros estudios, ¿no? Nuestros estudios posgrado, ¿qué pedimos? Pedimos el sílabo, pedimos el reglamento, pedimos, ¿no? El plan de estudios, pedimos porque eso nos organiza todos, ¿no? Nos permite darnos una pauta de cómo vamos a tener, qué tiempo vamos a dedicar, qué fuentes voy a consultar, etc. En realidad, el mundo de la planificación es muy interesante, ¿no? Nos apasiona,
porque prevé todo lo mejor que podamos brindar a nuestros estudiantes. Y si ustedes generan un formato de sílabo innovador, hacen una propuesta, está muy bien, ¿no? Porque cada uno va señalando la pauta de lo que nuestros estudiantes necesitan, porque quienes son los que estamos en la cancha somos nosotros, ¿no? Entonces, todo lo que esté escrito en nuestro sílabo, nuestro estudiante tiene que entenderlo claramente y ser un material de monitoreo y seguimiento a sus aprendizajes y a sus docentes, ¿no? Que se cumple, que no es un documento que se guarda y tiene los sellos y se presenta, no. El sílabo es un instrumento de seguimiento de mis aprendizajes, de la enseñanza, de la organización institucional y de esa propuesta pedagógica que propone la institución, ¿no? Entonces, está muy bien que podamos nosotros continuar reflexionando, y siempre los invito a que tengan espacios de mucha reflexión. Nosotros todos los lunes y miércoles durante 2 horas nos reunimos todos y seguimos reflexionando. Hoy reflexionábamos sobre las propuestas de ese término fuente que están utilizando en evaluación, que nosotros lo hemos cuestionado, lo estamos argumentando de que no debe ser fuente, que eso no es una fuente, etc. Estamos aportando, ¿no? Porque podemos hacer una crítica constructiva, con aportes, con argumentos, para poder tener un sílabo que realmente aporte a que la estudiante lo conozca como un instrumento que gestiona sus saberes y que lo presenta ante cualquier otro espacio formativo con toda claridad. Muchas gracias por su tiempo. Hoy día nos hemos extendido, pero igual cualquier pregunta me la pueden... Señora Marieta, por favor. Sí. Quería participar. Dígame, maestra. Quería... Sí, creo que tiene usted razón cuando dice... Sí, tiene razón cuando dice que no debe ser un esquema, o sea, lo que trae usted no es receta. Sí, por ejemplo, nosotros en el Pedagógica, en el Instituto Bélica, en vez de asumir la utilización, se ha utilizado cuando el trabajo era por contenidos. Entonces, breve de los contenidos que desarrollar, ¿no? Entonces, nosotros lo consideramos como fundamentos con lo que usted considera, consideramos la naturaleza del curso, si es específico, si es general, ¿no? También el propósito. Nosotros consideramos también ahí los enfoques transversales, el mismo enfoque del área, porque cada área o curso tiene un enfoque, ¿no es cierto? Así es, así es. Ahí también consideramos nosotros, en lo que usted plantea también, coincidimos con el proyecto integrador que colocamos ahí, el proyecto común, un proyecto que vincula, ¿no? A todas las áreas, ¿no? Igual, en el caso de las unidades, cuando se plantea, igual las unidades han sido planteadas para los contenidos. Unidad 1, ¿qué contenidos voy a desarrollar? Unidad 2, entonces, de ahí que nosotros trabajamos con actividades formativas. Entonces, una secuencia de actividades que vamos a lograr de acuerdo a las competencias, las capacidades que se desarrolla en el sílabo, ¿no? Entonces, creo que sí, va a ser una experiencia más para ir trabajando con usted, ir aterrizando en varias, de repente, dudas que tengamos en el transcurso del trabajo. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, muy buenas noches, cuídense bastante. ¿Sí? Bien, gracias, maestra Marieta, buenas noches. Buenas noches con todos, muchas gracias.